Y bueno amigos, espero que esté todo funcionando de manera correcta y adecuada. He tenido básicamente una semana compleja, creo que en las horas se me nota porque he estado durmiendo muy poco, pero he estado trabajando en muchas cosas muy interesantes que creo que les va a terminar de convencer a alguno de ustedes, tal vez lo iremos viendo con el tiempo, pero seguimos aquí, ¿no? Seguimos aquí con toda la actualidad Real Madrid, las cosas del Barça también con sus cositas, el tema de Julián Álvarez que sin duda alguna es lo que está generando más debate dentro de los Negreira Boys. Y hoy vamos a repasar varias cositas sobre esto, algo de José Luis Sánchez que me pareció muy interesante y para comentarlo, ¿no? También sobre el final del video vamos a ver algo de Pipi Estrada. No es el tipo que me genere más seguridad a la hora de dar una opinión o una información en este caso, pero es un tipo que, bueno, este video me va a parecer bastante interesante. Vamos a verlo y les voy a pedir lo de siempre, y es una sola casa a cambio, muchachones, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y bueno amigos, me gustaría comenzar con este video de King Domenech, que bueno, es siempre como el más sensato de los culés, ¿no? Siempre va como muy en contra de la línea de los otros dos que son increíbles es increíble los de esos dos personajes, sencillamente maravilloso. Y quiero que le presten especial atención a este clip que me pareció muy interesante para comentar. Yo tengo una cosa contrastada, que Vale. es que el principal competidor del Barça no es el Atlético de Madrid, sino que está en la Premier y está en el fútbol inglés. Y que, salvo que el jugador se pronuncie muy claramente, que yo creo que ahora mismo es lo único que le queda al Barça, porque después de lo que ha hecho el Atlético de Madrid, el Barça tiene que estar muy seguro o tiene que decir, o sale el jugador y habla claro. O en igualdad de condiciones hay un club que va a apostar mucho más fuerte en Inglaterra, lo puedo decir, vigente campeón de la Liga y subcampeón de la Champions, El Arsenal. Arsenal. que es el equipo que está más interesado en fichar a Julián Pues Álvarez. tiene que dejar salir. Es increíble porque, bueno, a ver, supuestamente el Barça dice, no, que la Premier, que no sé qué, que gasta mucho dinero y el Barça estamos hablando, o sea, de que el Barça está compitiendo, entre comillas esto, por fichar a Julián Álvarez. Yo no sé por qué la gente está tan convencida de que Julián va a acabar saliendo este verano. No, bueno, a lo mejor lo tendrán, como ellos mismos dicen, bien atado, porque para lanzarse así, uno entiende pues que básicamente hay posibilidades muy probables, muy altas de que Julián Álvarez acabe saliendo de la Atleti, ¿no? Yo no sé ni qué opinar al respecto, pero me parece bastante significativo y para tenerlo en cuenta, porque también se habla del Paris Saint-Germain. Ahí es donde vamos a ver muchas cosas interesantes. Por eso les coloqué este video, porque vamos a ver y vamos a encontrar muchas cosas interesantes tras la salida o no de Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Y muchachos, lo que les decía acerca de lo que dijo José Luis Sánchez, que, bueno, ustedes saben que estos periodistas del Chiringuito no es que sean santos de mi devoción, pero son algunos que dicen opiniones más que interesantes. Él aquí va a dar una opinión al respecto de lo que ha pasado entre el Barça, el Atleti y Julián Álvarez. Y a mí me parece muy interesante para comentar y les voy a explicar el por qué en breve. Vamos a prestarle atención, que es bastante corto. El Atlético de Madrid solo puede publicar esto, si tiene el 100% de seguridad que no va a traspasar a Julián Álvarez. Vaya ridículo. Porque como el Atlético de Madrid traspase a Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona la vuelta después va a de ser- esto, es para que se vayan todos. El revés puede para ser. que se vayan todos. lo tiene. El Tú no, ridículo puede tú no ser terrible. puedes publicar esto Si tienes si alguna tienes duda, la más mínima posibilidad o duda de que Julián Álvarez se puede ir a Barcelona. Porque como Julián No, Álvarez perfecto, se presente con la camiseta del Barcelona, verdad. se tienen que ir todos. Claro. Esto es inadmisible en cualquier club de una categoría No, esto elevada. es el Atlético de Madrid, hombre. O sea, yo no veo al Liverpool, al Manchester United, al Madrid, incluso al propio Barcelona, con todas las cosas que ha hecho. No veo haciendo esto, de verdad. No veo haciendo ¿Pero cuántos esto millones tiene en la una cuenta de negociación este que equipo? todos Es decir, sabemos de fútbol. Es algo que creo que lo comenté el otro día en Twitter. Me parece exageradamente arriesgado que el Atleti esté haciendo esto de ir a tumba abierta en contra de, pues básicamente esto del Fútbol Club Barcelona y su modus operandi, que es normal que estén en contra teniendo en cuenta cómo actúa esta gente, ¿no? Pero sí me parece muy significativo en realidad y estoy de acuerdo. No es lo que uno espera de un club que podía ser considerado un club grande o ahí en el medio peldaño por debajo de los grandes, pero es que igual sinceramente, o sea, esto es como que viene un loco en el trabajo y te falta el respeto constantemente y tú dices, bueno, llega un día que vas a explotar y se lo vas a decir, no, probablemente es algo como eso, pero lo que yo quiero añadir a esto es que, pues básicamente, yo tengo la sensación y estoy ahí en esa línea que si el Atleti no está convencido de que a Julián Álvarez no lo va a traspasar al Barça, yo considero que no se hubieran puesto a hacer este ridículo, de verdad, ¿no?
cuidadito, cuidadito, porque eso puede ser una señal. Y ojo, yo sigo pensando que va a haber ahí un chanchullo raro, lo de siempre, y va a terminar Julián en el Barça. Y bueno, vamos a tener que hacer frente a eso definitivamente. Y bueno, con hacer frente, muchachos, me refiero clara y evidentemente a que es un futbolista maravilloso. Me parece un futbolista excepcional y que en este Barcelona creo que va a seguir teniendo los mismos problemas defensivos porque ellos están ahí con su Cubarsí, con su otro y su Balde, el tema de la cantera y el cuento raro, y creo que le va a seguir trayendo problemas, pero creo que en la liga va a ser un poco más difícil, ¿no? Y teniendo en cuenta el equipo que tenemos, hay que ver cómo es que se avanza en ese respecto. Por eso refería a hacer frente. Vamos a cerrar con esto de Pipi, que, como les dije, Pipi Estrada no es el tipo más fiable del mundo probablemente, pero creo que aquí ha estado con una risita, creo que él es del Atlético, bastante interesante. José, a mi amigo José, va. Julián Álvarez se ha ido con el acuerdo de un aumento de ficha. No de año, pero se ha ido ya con un aumento de ficha y hay acuerdo. ¿Verbal o firmado? El tiempo me dirá lo que me tenga que decir. Lo mantengo hasta la muerte. A ver, muchachos, lo que les decía, esto es un tema complicado, hay que tener en cuenta pues que es una negociación muy complicada. Sorprende, pues creo que otras veces he visto a Pipi, también se lo vi en su momento a Eduardo Inda, pues básicamente dar como esas noticias así con una certeza que tú dices, mira, uno entiende que un tipo de esto no se va a exponer a hablar con esta certeza si no lo tiene bien atado, no, pero es que hemos visto tantas cosas, especialmente en este chiringuito, aunque más por parte de los culés que de otros periodistas, que a mí no me extrañaría que esto termine siendo un invento o que se lo hayan filtrado para intentar poner que el Barça ponga más dinero por Julián, no sé, pero es bastante significativo y ojo porque puede ser una hasta verdad, ¿no? Puede que en algún momento digamos, mira, Pipi Estrada con todo lo que conlleva decir esto, terminó teniendo razón, el Atleti le ha aumentado la ficha a Julián Álvarez y no sé yo si con aumentarle la ficha a Julián Álvarez le vaya a terminar convenciendo. Creo que esa es la parte que más me genera dudas. Obviamente te suben el sueldo, no aumentan los años y es mejor para el futbolista, pero entendiendo que probablemente en el Barça termine ganando más dinero, en el Paris Saint-Germain termine ganando más dinero, en cualquier club básicamente que no sea el Atlético de Madrid termine ganando más dinero, pero con la promesa, muy entre comillas, de estar más cerca de ganar los títulos, porque sabemos que el Atleti pierde hasta el autobús casi siempre, ¿no? De todos modos, bueno, lo iremos comentando, pero bastante llamativo y hemos hecho un video bastante interesante que creo que va a quedar bastante bien. Por supuesto, sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.